Hola, ¿cómo están? Continuamos con luminotecnia en la materia de diseño e instalaciones para las industrias 2. Les habla Mercedes Canese, esta es la unidad 1 y vamos a ver ahora la parte 4, tipos de lámparas. Los tipos de lámparas pueden ser tres, básicamente que a su vez se subdividen en tipos de lámparas diferentes otra vez. El primer tipo son las lámparas incandescentes, son las primeras lámparas eléctricas que tuvo la humanidad. Son lámparas que se basan en el principio de un filamento metálico que aumenta tanto su temperatura que emite luz. Por eso son lámparas calientes. Y también por eso tienen una baja eficiencia porque primero convierten mucha energía en energía calorífica. Por el paso de la corriente eléctrica se produce entonces ese calentamiento por efecto Joule. Las lámparas de este tipo están al vacío o tienen algún tipo de gas especial, como vamos a ver enseguida. Las lámparas de descarga son el segundo tipo de lámparas. Estas lámparas se basan en la producción de radiaciones luminosas o radiaciones que digamos, son fotosensibles para algún tipo de material, como pasa con las lámparas fluorescentes que usan el flúor, y eso a su vez emite luz. Este tipo de lámparas tiene la característica de que usan poca energía para producir esas radiaciones, tienen un escaso aumento de temperatura, se les llama por eso también lámparas frías, y además de eso estas radiaciones luminosas se producen con la misma frecuencia que la frecuencia de la corriente alterna, que en el caso de Paraguay es de 50 ciclos por segundo. Entonces, por las características de estas curvas de cada una de estas frecuencias, se prenden y se apagan 100 veces por segundo, lo cual no es perceptible para el ojo humano, pero sí tiene un efecto tanto en la salud como en la seguridad laboral, lo cual vamos a ver más adelante. El siguiente tipo de lámparas son las lámparas LEDs, que usan los diodos emisores de luz. Estas lámparas funcionan en corriente continua. Sabemos que la corriente que provee la ANDE es en corriente alterna, que es además un tipo de corriente que es la más ventajosa para las instalaciones eléctricas. Entonces, tienen que tener circuitos electrónicos para convertir y transformadores que conviertan esta corriente alterna en corriente continua. Y dependiendo del voltaje o de la tensión que se obtenga, también las emisiones de luces son diferentes, como vamos a ver enseguida. Vamos a ir entrando en cada uno de este tipo de lámparas. Las incandescentes se dividen en dos o en tres grandes grupos. El primer grupo son las incandescentes que no utilizan gases halógenos, que son las incandescentes comunes, ¿sí? Como les decía, las primeras incandescentes eran de hecho en el vacío. Estas tienen menor vida útil y tampoco su calidad de iluminación es muy buena. Vamos a ver qué elementos hay que considerar también en cuanto a la calidad. Ni tampoco tienen mucha eficiencia, por lo que decíamos de la pérdida de calor que tienen. Hay además de eso incandescentes que usan gases halógenos, como las luces dicroicas que podemos ver acá y otros modelos. Esto aumenta la vida útil y mejora también la calidad de este tipo de lámparas. Y después hay incandescentes especiales como los que se usan en automóviles, juguetes y otro tipo de artefactos. Las lámparas de descarga tenemos de dos tipos: las lámparas de descarga de vapor de mercurio y las lámparas de descarga de vapor de sodio. A su vez, las lámparas de descarga de vapor de mercurio, una muy común que nosotros conocemos, es la lámpara fluorescente, que puede ser compacta o la fluorescente común. Y además de eso, hay lámparas de vapor de mercurio a alta presión y lámparas que tienen mercurio en mezcla con gases de mezclado o con gases halogenuros metálicos. Este tipo de lámparas, así como las lámparas de vapor de sodio, que tienen la característica de tener una alta eficiencia energética lumínica, las lámparas que a su vez pueden ser baja o alta presión, funcionan, como decíamos, con este mecanismo de descarga. Entonces acá podemos ver las partes que tienen, cómo funcionan. Normalmente las lámparas de descarga necesitan una reactancia, lo cual también incide en que exista energía reactiva o potencia reactiva en el sistema, que vamos a estudiar más adelante cuando demos el último capítulo de instalaciones eléctricas, también su importancia y qué tenemos que hacer ante este elemento negativo, digamos, en la instalación.
Como decíamos, estas lámparas se prenden y se apagan 100 veces por segundo, lo cual no notamos y se llama efecto estroboscópico, el mismo efecto que se usa para el cine, pero tiene consecuencias tanto en la salud como en la seguridad, como les decíamos, vamos a verlo más adelante. El tercer tipo de lámparas son las lámparas LED. Las lámparas LED se basan en un principio donde se aprovecha las propiedades de un semiconductor con huecos en su banda de energía. Un ejemplo de eso es el arseniuro de galio. Estos portadores emiten de carga, entonces al cruzar una unión donde hay un hueco, emiten un fotón. Y estos fotones pueden hacer que la luz emitida varíe entre el infrarrojo hasta el ultravioleta. Las potencias, las tensiones que se necesitan para sacar las diferentes longitudes de onda son, para el caso del rojo, 2,1 voltios y para el caso del violeta 4,0 voltios. Entonces, dentro de todo entre estos dos valores se producen también los otros colores. Los LEDs empezaron siendo ese puntito de luz que veíamos cuando teníamos prendida, por ejemplo, una computadora o algo así. Por su bajo consumo energético se vio que podía ser útil para muchas más cosas, pero tenían LEDs solamente de determinados colores. Entonces lo que se hizo fue combinar colores de LEDs para sacar el color blanco. El color blanco en sí no es algo que emita un diodo. Se hace una combinación de diodos para obtener estos colores. Uno de los problemas que tienen las LEDs es tiene problemas relacionados con las altas temperaturas. Entonces, tiene problemas de difusión del calor. Entonces, para exteriores, y lo vemos en Paraguay, en climas cálidos como el nuestro, vemos que, por ejemplo, un semáforo, que es un ejemplo típico de algo que está expuesto al aire libre, de repente tiene algunas partes que no funcionan de la lámpara LED que tiene el semáforo. Es porque a las LED les cuesta, o la tecnología y las normas que deben tener las lámparas LED que se usan en exteriores son muy estrictas. Entonces, ese es un problema todavía para exteriores, pero para interiores y sobre todo si están refrigerados, las LED son una muy buena solución. Y vamos a ver acá, justamente, acá tenemos un ejemplo de lámparas que se usan en ambientes, digamos, de uso doméstico, ¿sí? No para usos industriales, vamos a ver en unas siguientes láminas. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, las lámparas comunes, que son las que están acá, las incandescentes, después tenemos las halógenas, las lámparas compactas, fluorescentes, y las LEDs tienen equivalencias diferentes de potencia, lo cual al final determina un consumo menor de energía y también su vida útil. Las lámparas incandescentes sabemos que duran aproximadamente 1500 horas, apenas podría ser un año dependiendo de la cantidad de horas al día que se usen las lámparas incandescentes. Esto mejora con las lámparas halógenas, un poquito más con las de bajo consumo fluorescentes, y definitivamente es bastante más en el caso de las lámparas LEDs. Siempre hay que mirar las etiquetas de los fabricantes y también se cumplen las normas. Ustedes saben, van a verlo en ingeniería económica o en administración financiera, que hay varios elementos que se consideran a la hora de tomar la decisión de una inversión. Entonces, no solamente tenemos en cuenta el factor del consumo de energía, sino la vida útil de la lámpara y su costo inicial. En el caso de las lámparas LED, los costos son cada vez menores. Entonces, si cumple los factores de eficiencia energética y calidad de iluminación, como vamos a ver a continuación también algunos elementos más, entonces se recomienda como la mejor opción ya por los bajos costos que está teniendo. Ahora, si hablamos a nivel industrial, no tenemos que considerar solamente este tipo de comparaciones, sino que tenemos que comparar también con lámparas de vapor de sodio de alta y baja presión y también lámparas de vapor de mercurio. Acá tenemos este ejemplo. Fíjense cómo las lámparas de vapor de sodio tienen
un rendimiento luminoso de 130 a 170 lúmenes por watts. Esta es una lámpara de vapor de sodio de baja presión, mientras la LED más eficiente tiene un rendimiento inferior a 125 lúmenes por watts. Yo creo que es realmente mayor que, pero el signo está, no sé, me parece que está mal puesto. Debe ser igual o mayor, ¿verdad? Seguramente. Entonces, en este caso uno estaría tentado a elegir este tipo de lámparas, pero hay que considerar también la calidad de la iluminación. ¿Cuál es la lámpara de vapor de sodio de baja presión? Es esa lámpara medio amarilla anaranjada que vemos sobre todo en el alumbrado público. Este tipo de lámparas es muy buena para ese uso, pero la reproducción de color es pésima porque es una luz, como decimos, anaranjada, amarilla, y además vamos a ver otro elemento más que incide, que hace que, por ejemplo, este segundo tipo de lámparas que tiene entre 100 y 130 lúmenes por watts, que es una lámpara de vapor de sodio de alta presión con una mejor temperatura de color que la anterior, no necesariamente pueda ser la mejor opción de todas formas. Y otro elemento que debemos considerar es la relación EF. La relación EF es la relación fotópica-isotópica. Eso tiene que ver con la visión alta y baja, con alta y baja luminosidad. Normalmente nosotros de noche tenemos que ver los objetos con baja luminosidad. Entonces, dependiendo del uso que va a tener el tipo de lámpara, por más de que tenga una buena reproducción de color, si su relación fotópica-isotópica es baja, puede no ser conveniente, aún teniendo una alta eficiencia lumínica. Vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos lámparas, todas a la misma potencia, de 100 watts. En este caso tenemos lámparas de LEDs que tienen una relación fotópica-isotópica de 2. En este caso isotópica-fotópica de 2. En el caso de 1,7 si es de menor temperatura color, un poco menor temperatura color otra vez de 1,4. Fíjense cómo también esta relación varía con la temperatura color. En cambio la lámpara esta que es de vapor de mercurio tiene 1,5 su relación EF, y la lámpara de vapor de sodio tiene apenas 0,6 su relación EF. Entonces la luminancia efectiva que se calcula en función a la relación EF termina siendo muy inferior en la lámpara de vapor de sodio, a pesar de tener una eficiencia más alta, ¿sí? Y sin embargo las lámparas de LEDs tienen una mejor definición, una mejor relación y una mejor iluminancia finalmente. Por eso es que estos elementos también deben ser considerados especialmente para iluminar ambientes con poca luz. Bueno, continuamos en el siguiente video. Gracias.